Clarion apenas recordaba que lo hubieran llevado de regreso al palacio. Los exploradores habían llegado solo minutos después de que la serpiente escapara y se habían situado a su alrededor en formación, con pasos silenciosos. Ninguno de ellos le había dicho una palabra, al menos, si lo habían hecho, ella no lo había oído. Su dolor había tendido una gasa sobre el mundo, detrás de él, nada parecía completamente real. Detrás de él, nada podía tocarla de verdad. Recordaba vagamente a los exploradores inspeccionando la escena en silencioso horror. Recordaba la sensación sorda de dolor cuando notó los rasguños en su brazo. Entonces, Artemisa alejándola del bosque de otoño. Ahora, estaba sentada aturdida en el aposento de Elviña, sentada en una tumbona. En algún momento, Artemisa se había quitado la capa y la había envuelto alrededor de los hombros de Clarion. Estaba tibia por el calor corporal, pero Clarion todavía temblaba. Alguien también había puesto una taza de té en sus manos, pero se había enfriado. La habitación estaba acogedoramente oscura, con las pesadas cortinas corridas sobre las ventanas y la luz de las velas iluminando cada superficie. Las sombras se reflejaban en el rostro de Elviña. Clarion, la voz de Elviña, más suave de lo que la había oído en mucho tiempo, la hizo volver a su cuerpo. ¿Qué pasó? Clarion tomó un sorbo de té, aunque solo fuera para evitar tener que responder inmediatamente. Inhaló aire hasta que la neblina que cubría sus pensamientos se disipó. No estoy segura de poder describirlo adecuadamente. Todo sucedió muy rápido. Lo entiendo, pero por favor, inténtalo. Y así lo hizo Clarion. En un momento todo había sido normal y al siguiente el aire se había vuelto frío y pesado. Una sombra había cobrado vida ante sus propios ojos, apenas formada. Las hadas habían caído como piedras del cielo y no se habían despertado. El miedo se había sentido como un peso viviente sobre ella cuando se encontró cara a cara con la bestia, que la dejó clavada en el lugar. El solo pensarlo la hacía estremecer. Mientras Clarion hablaba, la expresión de Elviña no cambió. No se notó sorpresa ni horror. Solo parecía resignada y sombría. Cuando Clarion terminó de relatar la velada, una enfermiza sensación de certeza la invadió. La duda que Milori había introducido ya no le parecía tan ridícula. Ya sabes lo que son, dijo. La luz del fuego brilló en los ojos de Elviña. Las sombras que proyectaba tallaron líneas marcadas en su rostro. Por un momento, su expresión fue ilegible. ¿Lo negaría, incluso ahora? Luego, con una mueca de disgusto en la boca, dijo, se llaman pesadillas. ¿Pesadillas? Incluso decirlo en voz alta le daba escalofríos. Como ya habrás visto, tienen un poder terrible, continuó Elviña. Sumergen a sus víctimas en un sueño lleno de terror. En el momento en que recibimos la primera alarma, hice que nuestros sanadores comenzaran a trabajar en un antídoto. Hasta ahora, ninguno de sus esfuerzos ha funcionado. Han funcionado. El ministro de Otoño y otros 10 ciudadanos de Pexy Hollow aún no han sido despertados. Clarion apenas podía procesarlo. Hasta que desarrollaran un antídoto, 11 hadas sufrirían durante toda su vida. La culpa la invadía, pero la frustración era aún más fuerte. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en cómo Elviña le había ocultado esto. Si hubiera sabido a lo que se enfrentaba, si hubiera podido prepararse. ¿Sabías de lo que eran capaces? Y he hecho planes para solucionarlo, respondió Elviña. Clarion detectó el tono defensivo en su voz. Los talentos sanadores seguirán trabajando día y noche hasta que encuentren la cura. Mantendrán a todos lo más cómodos posible hasta que su tarea esté completa. No permitiría que Elviña la mantuviera en la oscuridad por más tiempo. ¿Qué son? Nadie lo sabe con exactitud. Elviña se sentó en la tumbona a su lado y cruzó las manos sobre el regazo. Miró fijamente al frente, con una expresión extrañamente vacía. Una vez, hace mucho tiempo, las reinas recordaban el origen de las pesadillas. Pero el conocimiento sobre ellas se ha desvanecido con el tiempo. Todo lo que tenemos son fragmentos. Titania, la primera reina de Pexy Hollow, le confió la historia a su aprendiz, y así sucesivamente hasta ahora.
Cuando me llegó, se había distorsionado y vuelto vaga. Era más como un cuento de hadas, uno desgastado por la repetición hasta que casi no parecía real. Todo lo que puedo decirte es que las pesadillas habitan en los bosques de invierno, donde las noches son largas y el frío se siente como un abrazo familiar. Nadie las había visto en una eternidad, pero mi mentor me transmitió esto: si alguna vez reaparecían, debemos actuar con rapidez. Sus palabras se asimilaron lentamente. A lo largo de los años, el Viña le había dado a Clarion fragmentos de la historia de Texie Hollow. Pero nunca se había mencionado pesadillas. Claramente, fue una decisión deliberada. Omisión. Antes de poder detenerse, antes de poder tragarse otro destello de dolor, dijo: ¿por qué no me lo dijiste antes? No me pareció importante. Parece importante ahora. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el Viña entre dientes. Aún no puedes acceder a todo el espectro de tus habilidades. Las leyendas sobre cosas que muy bien podrían no haber sucedido nunca, que tal vez ni siquiera hubieran existido, solo te habrían distraído. No puedes decidir lo que debo saber y lo que no. La voz de Clarion tembló con la fuerza de su ira. El ataque la había sacudido demasiado como para mantener su compostura habitual. 11 personas heridas debido a sus fracasos y a la falta de precaución del Viña. ¿Qué más no me has dicho? El Viña suspiró como si la conversación la hubiera agotado por completo. Clarion, conténtate. Control. Concentración. Si no podía presentarse como una reina apropiada, el Viña no la trataría como tal. Clarion respiró profundamente, haciendo todo lo posible por suavizar sus rasgos hasta lograr una expresión pasiva. Así era como más le gustaba a el Viña. Así era como podía convencerla de que era capaz. Tengo que estar preparado para cualquier eventualidad, dijo Clarion. ¿Cómo puedo estar preparado si no sé a qué me enfrento? Una vez recuperada la compostura, el Viña la miró menos como un cardo veloz a punto de atravesar la plaza de la primavera. Por fin, de vuelta a territorio familiar. Con la misma medida, la reina dijo: ya nos ocuparemos de eso. Clarion dejó la taza de té en el platillo con un tintineo tan frágil como sus nervios. ¿Cómo? El silencio descendió sobre ellos. Por un momento, Clarion pensó que ese sería el final de la discusión. Pero el Viña la sorprendió al responder: debemos minimizar el riesgo de que se repita otra tragedia. Convocaré una reunión mañana para discutir el plan de seguridad para Texie Hollow. Mientras tanto, los exploradores se encargarán de expulsar a las pesadillas y deshacerse de ellas. Clarion solo podía pensar en lo rápido que había atacado la pesadilla, en hadas cayendo del cielo, recortadas por la luz del sol de color rojo sangre, con polvo de hada saliendo de sus alas flácidas. No había forma de deshacerse de una bestia como esa con tanta limpieza. Pero luego recordó. Como había huido cuando ella había desatado su magia, como una cucaracha que se aleja de un repentino torrente de luz. Clarion todavía no sabía cómo lo había hecho, o si podría volver a hacerlo. Pero el Viña pudo. Tienen miedo de nuestra magia. La sorpresa se reflejó en el rostro de el Viña. Ah, sí. Pude invocar mi magia, solo por un momento. Si tan solo hubieras podido verla. Clarion reprimió su entusiasmo tanto como pudo. Se recordó a sí misma que la compostura, no la convicción, sería lo que convencería a su mentora. Ninguna de las armas de Artemisa hizo nada al respecto. Pero si tú o yo acompañamos a los exploradores, no. Eso está fuera de cuestión, Clarion. El Viña se levantó de su asiento abruptamente, su tono se tornó gélido. Pixie Hollow es tan fuerte como su reina. ¿De qué sirve una reina si tiene prohibido hacer absolutamente nada? Mejor que uno muerto. Su corazón se retorció. Si eso fuera cierto, entonces Pixie Hollow debería haber sido inquebrantable. El Viña, después de todo, era la reina perfecta. Aunque ahora, Clarion no estaba tan segura. El Viña no escucharía consejos. No compartiría información valiosa, que podrían evitado que todo esto se desarrollara de forma tan catastrófica como lo hizo. Si estás interesado en resolver este problema en lugar de evitarlo, ya sabes dónde encontrarme.
En ese momento, solo podía pensar en Milori y sus tristes ojos grises, alguien con un plan para actuar. El Viña no le estaba mintiendo, sin duda, pero tampoco le estaba diciendo toda la verdad. A menos que Clarion quisiera quedarse sentada en silencio, a menos que quisiera sofocar por completo su propia intuición para siempre, no le quedaban opciones. Por el bien de Pexi Hollow, se tragaría sus reservas. En cuanto pudiera, encontraría a Milori donde la primavera se convertía en invierno. A la mañana siguiente, el Viña convocó una asamblea. Por orden suya, todos dejaron de lado sus tareas del día y se dirigieron a la sala del trono del palacio. Hiedras y enredaderas floridas colgaban del techo como estandartes reales y la luz del sol se filtraba por las delicadas fisuras de la madera, bañando el espacio de oro. El trono en sí brotó de la tierra, el tronco de un árbol joven, tallado en un asiento. Las ramas retorcidas, exuberantes con hojas de verano, formaban los apoyabrazos y el respaldo. Era hermoso, pero Clarion siempre había sospechado que era terriblemente incómodo. Allí, en el estrado cubierto de musgo, se alzaba sobre las hadas reunidas debajo. Le asombraba la cantidad de vidas que algún día tendría en sus manos. No había visto a todos sus súbditos en un solo lugar desde el día en que llegó. El Viña se encontraba en el borde mismo del estrado, majestuosa y absolutamente resplandeciente. Llevaba su atuendo completo ese día, su corona con cuernos, tejida con flores silvestres, y su vestido de falda ancha, brillante y dorado por el polvo de hadas. Clarion se encontraba a poca distancia. Detrás de ella, flanqueados a ambos lados por los ministros de primavera y verano. Ninguno de los dos había dicho una palabra en toda la mañana. Sin Rouen, sin la animada discusión y las risas que él provocaba, parecían casi perdidos. Su silencio le había venido muy bien. Clarion se sobresaltaba con cada traqueteo de las hojas en la brisa, con cada sombra que se alargaba. Los murmullos resonaron entre la multitud reunida. En sus rostros vueltos hacia arriba, Clarion vio toda su preocupación reflejada en ella multiplicada por 1000. Distraídamente, buscó esa chispa de poder dentro de ella y no encontró nada. ¿Por qué la había abandonado de nuevo, cuando había llegado a ella tan fácilmente el día anterior? En ese momento de peligro, frente a esa bestia, algo dentro de ella había cedido. ¿Pero qué? No recordaba qué técnica había empleado. En ese momento, su mente se había sumido en una especie de vacío, entre la desesperación y la resignación. Era completamente imposible reproducirlo allí, de todos los lugares posibles, y no sabía cómo recrear esas condiciones a menos que decidiera convertir en un hábito el lanzarse de cabeza a situaciones que amenazaran su vida. Además, no sabía si quería averiguar si, cuando realmente importase, podría invocar el poder que necesitaba para salvar a alguien. El Viña levantó una mano y el silencio se apoderó de la multitud al instante. Allí estaba el magnetismo del talento gobernante en acción. Nunca dejaba de impresionar a Clarion. Gracias a todos por reunirse aquí hoy, dijo el Viña. Entiendo que esto es inusual y que todos tienen trabajo que terminar, así que intentaré ser breve. Sin embargo, hay una situación terrible en Pexi Hollow, una de la que estoy segura que muchos de ustedes han oído hablar a través de rumores y especulaciones. Ayer, un grupo hada fue atacada en el bosque de otoño por una criatura que cruzó desde el bosque de invierno. Las palabras de El Viña suscitaron jadeos y gritos de alarma. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, la voz de El Viña se escuchó por encima de la multitud y resonó en los altos techos. Sé que muchos de ustedes están preocupados. Quiero dejar esas preocupaciones a un lado y asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para mantener a salvo a todos los residentes de Pexi Hollow. Todas las víctimas están vivas y en condición estable. Si bien no tenemos mucha información para compartir, parece que estos monstruos pueden atrapar a sus presas en un sueño del que no pueden despertar. Si bien no hemos podido despertar a las víctimas, nuestros sanadores están trabajando arduamente para restaurarlas. Ahora. Un talento de tormenta vestido con un vestido de lirios de lluvia apareció entre la multitud. Con el debido respeto, Su Majestad, ¿cómo sucedió esto? Justo el otro día, todos fuimos puestos bajo toque de queda, y luego nos aseguraron que la amenaza había sido manejada.
Clarión intentó que la sorpresa no se reflejara en su rostro. En sus 17 años, nunca había oído a nadie cuestionar a Elviña tan abiertamente. Pero muchos de los presentes asintieron en señal de acuerdo. Nuestros exploradores no encontraron ninguna evidencia de una amenaza continua en ese momento, respondió Elviña, con algo de frialdad en su tono. Con la información que teníamos, y dada la inminente coronación de la princesa Clarión, parecía que el mejor curso de acción era reanudar la actividad normal. Lamento mucho la falta de precaución y le aseguro que un descuido así no volverá a ocurrir. Lo que sucedió fue una tragedia y acepto la responsabilidad. Ahora, si me lo permite. Cuando nadie más intervino, juntó las manos y continuó, 11 de sus compañeros están actualmente bajo el cuidado de nuestros curanderos. Uno de ellos, como muchos de ustedes ya saben, es el ministro del otoño. Otra hada, una talentosa tintorera salpicada de pigmentos, habló desde atrás de la multitud, ¿cómo se manejarán los preparativos para el otoño? Los murmullos estallaron de nuevo entre la multitud, en voz baja y con miedo. Clarión no había considerado realmente el impacto que esto tendría hasta ahora. Si una estación no llegaba a tiempo al continente, los efectos podrían ser desastrosos. Un verano largo significaba sequía. Significaba olas de calor mortales e incendios forestales. Cultivos marchitos en el suelo y aguas ahogadas por floraciones de algas. La naturaleza era una vasta red, como la delicada tela de una araña. Si se tocaba un hilo, reverberaba por todo el conjunto. Había cosas que ni siquiera el polvo de hadas y la ética de trabajo de las hadas podían solucionar. Esa voz viciosa en su cabeza susurró, y todo sería culpa tuya. Si ella fuera una gobernante más competente, entonces, aún faltan varios meses para que llegue el otoño al continente, respondió Elviña, con mucha más confianza de la que Clarión podía reunir. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que los preparativos continúen sin problemas. Las hadas del otoño están bien informadas, y la princesa Clarión y yo nos encargaremos de ocupar el lugar del ministro. Sin embargo, anticipo que se recuperará mucho antes de que sintamos su ausencia. La inquietud de la multitud pareció disiparse. Clarión creyó ver que parte de la tensión se disipaba de los hombros de Elviña cuando sus súbditos volvieron a quedarse en silencio. La idea de que se hubiera sentido desconcertada, aunque fuera por un segundo, le parecía absurda. Elviña nunca había mostrado nada más que una convicción inquebrantable en sus propios planes. Se había negado a escuchar algo diferente la noche anterior. Antes de despedirlos, dijo Elviña, me gustaría compartir los nombres de quienes se están recuperando del ataque. Sus manos ahuecadas se llenaron de la luz de su magia. Con cada nombre que recitaba, dejaba que un orbe de luz se elevara hasta el techo. El polvo de hadas caía suavemente sobre ellos. Desde allí, Clarión podía ver a las hadas abrazándose o uniéndose de la mano para consolarse. Nos ocuparemos de las criaturas que hicieron esto, dijo Elviña, cuando las 11 luces brillaron intensamente sobre ellos. Pero no debemos ser imprudentes. A partir de hoy, voy a instituir un toque de queda nuevamente. Ahora que hemos aprendido que estas criaturas están activas en la oscuridad, nadie saldrá después de que se ponga el sol. No habrá excepciones. Cualquiera que rompa esta regla responderá ante mí. ¿Se entiende? El silencio era completo. Entonces, un meteorólogo, con el pelo alborotado por seguir los patrones del viento, preguntó, ¿y qué pasa con el invierno? Había en él una leve nota de acusación. De repente, Clarión se percató de la montaña que se alzaba hacia el norte, toda su blanca y deslumbrante silueta azotada por el viento. Varias hadas hablaron a la vez, clamando por ser escuchadas, dijiste que esas bestias vinieron del invierno. ¿Los han soltado? ¿Han perdido el control sobre ellos? ¿Ellos también han sido víctimas de ellos? Elviña levantó la mano y exigió silencio una vez más. Cuando se calmó el alboroto, respondió, el guardián de los bosques de invierno no ha tenido contacto con las estaciones cálidas desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no creo que sea culpa suya. Solo puedo imaginar que ellos también deben estar sufriendo. Mis pensamientos están con ellos. ¿Elviña lo creía o lo sabía?
Clarion se estremeció ante el giro que tomaron sus propios pensamientos. Odiaba esa nueva paranoia, esa desconfianza hacia la mujer que prácticamente la había criado. Dicho esto, comparto tu inquietud. Debemos tomar medidas para protegernos a largo plazo. El Viña inclinó la barbilla y la sombra ganchuda de su corona se extendió por el suelo. Tengo la intención de derribar los puentes entre el invierno y las Stasi. Guans cálidas. Si la multitud reaccionó, Clarion no pudo oírlo por el zumbido en sus propios oídos. El horror se sintió como si unas garras le arañaran la espalda. Llevará tiempo, continuó el Viña. La magia que fluye en su interior es poderosa y no se puede destruir por medios ordinarios. Pero ten por seguro que el plan ya está en marcha. ¿Ese era el plan del Viña? ¿Abandonar a Winter en manos de las pesadillas? O peor aún, dejarlas completamente a la deriva, separadas del resto de Pexy Hollow? Tal vez Clarion tenía poca experiencia en gobernar. Tal vez no comprendía exactamente a qué se enfrentaban. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que eso estaba mal. Cuando el Viña despidió a la asamblea, las hadas comenzaron a aparecer. Una voz familiar atravesó la penumbra de sus pensamientos. Clarín. Alzó la vista y vio a Petra abriéndose paso hasta el pie del estrado, con su pelo rojo brillando bajo la luz del sol. Verla consoló a Clarion más de lo que esperaba. Antes de que pudiera abrir la boca para saludarla, Petra se lanzó hacia adelante y agarró el antebrazo de Clarion. Algo tan familiar como abrazarla en público haría que se levantaran las cejas, pero sintió todo el calor y el alivio que Petra pretendía en la presión constante de su agarre. ¿Estás bien?, suspiró Petra. Cuando me enteré de lo que pasó, está bien. ¿Estoy bien? Clarion le ofreció una sonrisa insegura. Casi todo. Petra retiró la mano y la dejó doblarse protectoramente frente a su pecho. ¿Qué pasa? La mirada de Clarion se dirigió a Elviña, que había comenzado a hablar con Aurelia e Iris en voz baja. Artemis, de pie obedientemente al pie del estrado, por supuesto, notó su débil intento de ser sigilosa. Entrecerró los ojos hacia Clarion, como si dijera, sé que tramas algo. Después de su desaparición hace 2 noches, y el ataque en Outem, supuso que nunca volvería a escaparse de su guardia tan fácilmente. No estoy aquí, dijo Clarion. Síganme. Petra gimió. Clarion la condujo hacia la puerta de la sala del trono. Artemisa comenzó a seguirlas de inmediato, lo suficientemente cerca como para vigilarlas, lo suficientemente lejos como para permanecer fuera del alcance del oído. Por más inconveniente que fuera a veces, Clarion no podía negar lo segura que se sentía con su sombra cayendo sobre ellas. Petra la miraba furtivamente de vez en cuando, el color de sus mejillas se intensificaba con cada momento que pasaba. A veces, era imposible saber si quería huir de Artemisa o ir hacia ella. Cuando llegaron al césped del palacio, una extensa extensión de verde salpicada de ranúnculos y acederas, Clarion se sentó en el césped. A esa hora de la mañana todavía estaba fresco y húmedo por el rocío. Todo el campo brillaba bajo la luz del sol. Clarion no pudo evitar pensar que parecía escarcha. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Petra. ¿Qué opinas del plan de Elviña? Parte de la preocupación desapareció del rostro de Petra. Como se sentía cómoda con el ámbito de la logística y con su propia experiencia, dijo, ya habló con algunos de los manitas sobre eso. Las raíces del árbol de polvo de hadas no se pueden destruir fácilmente, por lo que no será tan simple como colocar los talentos del leñador en él. Pero si hay alguna manera de imbuir un hacha con magia, entonces teóricamente. Petra comenzó a esbozarle la teoría, pero Clarion apenas procesó su significado. No soportaba la idea de que la magia del talento gobernante y el ingenio de los chapuceros se utilizaran de tal manera. Una forma de Milori, que había buscado su ayuda, siendo rechazada tan sumariamente. Más que nada, Clarion no podía soportar la idea de desperdiciar esta oportunidad. Si tenía incluso una pequeña oportunidad de reparar la grieta entre sus mundos, ¿cómo podría rechazarla? Tengo que detenerla, dijo Clarion. El rostro de Petra palideció y su voz se convirtió en poco más que un chillido. ¿Detenerla?
¿Por qué? Clarión se sentó más erguida. Porque no está bien abandonar a las hadas del invierno a las pesadillas. ¿Sabes siquiera qué pasará si se destruyen los puentes? Nadie podrá cruzar al invierno de nuevo, respondió Petra. A juzgar por su ceño fruncido y su tono vacilante, las protestas de Clarión la obligaron. Pero los pulverólogos confirmaron que hay otros sistemas de raíces que conectan al invierno con el árbol de polvo de hadas. ¿Estarán bien? Solos, ¿está bien estar sola?, se preguntó Clarión. Sacudió la cabeza. Tiene que haber otra manera. Después de lo desdeñosa que había sido Elviña con sus ideas, Clarión no se hacía ilusiones de poder disuadirla, lo que significaba que tenía que hablar con Milori. Hacía tiempo que no veía esa mirada, dijo Petra, con una mezcla de admiración y cautela. Clarión parpadeó, saliendo sobresaltada de sus pensamientos. ¿Qué mirada? Petra frunció el ceño y señaló su propio rostro. Esa mirada significa que vas a hacer algo imprudente. Clarión sonrió inocentemente, aunque solo fuera para ocultar que en verdad planeaba hacer algo imprudente. Jamás lo haría. Ya no puedo hacer esas cosas. Petra se tapó la cara con las manos. ¿Por qué no te creo? Solo voy a hablar con Elviña, mintió. No te preocupes. ¿Por qué dices eso? Eso me va a preocupar aún más. Pero Clarión ya había comenzado a planear su plan. El nuevo decreto de Elviña le había dado la oportunidad perfecta para escabullirse. Hasta nuevo aviso, nadie estaría fuera de casa por la noche. Nadie se daría cuenta de que la extrañaba. Nadie, excepto Elviña. Y Artemisa. Clarión se atrevió a mirarla, medio escondida tras su túnica color tierra contra el tronco del árbol de polvo de hadas. Como si la hubieran llamado, como si pudiera percibir el plan desacertado que se estaba gestando en su mente, Artemis la miró a los ojos con el ceño fruncido y receloso. Por el bien de Pexi Hollow, Clarión tendría que encontrar una forma de evitarla. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Durante toda la semana, Clarión no pudo concentrarse en nada más que en el sol que se alejaba lentamente hacia el oeste. Durante el día, la vida continuó con normalidad. Pero a medida que la tarde se desvanecía y daba paso a la noche, el miedo se cernía sobre Pexi Hollow como una nube de tormenta. Incluso Clarión se estremeció ante cada grito lejano de un animal. Ese día, era aún más dolorosamente consciente de las sombras que se alargaban. Porque una vez que el sol se ocultara en el horizonte, la semana que Milori le había ofrecido se habría acabado. La impaciencia se alojó como una astilla en su mente. Sus obligaciones habían consumido cada minuto libre últimamente, y hoy no era la excepción. Durante la reunión del consejo, se quedó mirando la silla vacía de Rouen mientras los representantes de los exploradores y sanadores presentaban sus actualizaciones sobre las pesadillas. Las únicas palabras que realmente absorbió fueron sin rastro y sin cura. Confirmó aún más lo que sospechaba, no había nada que las estaciones cálidas por sí solas pudieran hacer. Necesitaba hablar con Milori. Después de esto, su agenda estaba misericordiosamente despejada, pero Artemisa sin duda resultaría ser un obstáculo. A raíz del decreto de Elviña, había estado particularmente atenta. Cualquier clic de una cerradura o crujido de una puerta, y Clarión sentía el peso de los ojos de la exploradora como la punta de una espada presionando su columna vertebral. Si no podía escabullirse, tendría que probar una táctica diferente, pedir permiso. Clarión podría no haber conocido a Artemisa tan bien como conocía a Petra, pero conocía sus valores. Más importante aún, conocía su corazón. Si alguien podía entender la carga de querer mantener a salvo Pexi Hollow, era ella. En cuanto terminó la reunión, Clarión ignoró con determinación la mirada evaluadora de Elviña y se apresuró a regresar a su habitación. Abrió las puertas del balcón y salió al calor del atardecer. Artemis, como era de esperar, estaba sentada en las ramas bifurcadas de un árbol cubierto de musgo, con su espada de madera pulida apoyada en el hueco de su cuello y hombro. Sus brazos descansaban perezosamente sobre la rodilla que había encogido contra su pecho. El ángulo de la luz del sol le dejaba la mitad del rostro en sombras y encendía los tonos azules de su cabello oscuro.
Distraídamente, Clarión notó que el árbol de polvo de hadas había desarrollado una sola valla de nunca jamás justo encima de la cabeza de la exploradora, como si le ofreciera hospitalidad mientras ella vigilaba en solitario. De vez en cuando, se fijaba en sus habitantes y en sus estados de ánimo. Una vez, después de un día particularmente difícil, las ramas que se encontraban justo fuera de su ventana habían florecido desenfrenadamente con magnolias doradas en forma de mariposa. Su Alteza, dijo Artemisa a modo de saludo, con su voz tan fría y deferente como siempre. Clarión apoyó los codos en la barandilla del balcón, haciendo todo lo posible por parecer despreocupada. Se le ocurrió que rara vez hizo tal cosa, qué concepto, parecer casual, y tenía poca idea de qué hacer con sus manos o su cara. Tengo una tarde libre, dijo. Esperaba poder salir. Artemisa la miró con recelo. ¿A dónde quieres ir? ¿La frontera entre la primavera y el invierno? En cuanto las palabras salieron de su boca, hizo una mueca. Había querido sonar segura, pero sonó más como una pregunta. Artemis hizo una mueca. No creo que a su majestad le guste mucho eso. No, no creo que lo haga. Artemis parecía aliviada. Entonces estamos de acuerdo. Sí, añadió alegremente Clarión, ella supiera que fui. Artemis se enderezó, dándose cuenta de la jugada de Clarión. Dejó la espada sobre su regazo y se volvió hacia ella con una mirada en su rostro que solo podía describirse como incrédula. ¿Quieres que le mienta a su majestad por ti? Bueno, eso fue mucho más fácil de abordar de lo que esperaba. Si quieres decirlo así, sí. Seguro, como si fuera una señal, la rama del árbol que contenía la fruta cayó sobre el hombro de Artemisa. Desconcertada, la arrancó. Y la miró fijamente. ¿Qué es esto? Clarión reprimió una sonrisa. Un soborno, creo. ¿Funcionó? Artemis no pareció impresionada, ni tampoco se dignaba dignificar sus payasadas con una respuesta. Seguro que hay otro lugar al que te gustaría ir. Después de un momento, con un toque de esperanza en su voz, agregó, quizás Tinker's Nook. Clarión la miró a los ojos con toda la convicción que ardía en su interior. Ningún otro lugar me vendría mejor que la frontera. Artemis, sintiendo claramente que Clarión no se dejaría llevar por el buen sentido, suspiró profundamente. ¿Permiso para hablar libremente? Por supuesto. Artemisa se puso de pie y, con un aleteo, aterrizó con gracia en la barandilla. Las hojas proyectaban sombras moteadas sobre su rostro. Su Alteza, tengo órdenes de mantenerla a salvo. Dadas las circunstancias, y francamente, conociéndola, la frontera es el último lugar al que debería permitirle ir. Clarión había esperado esa respuesta. Artemis, después de todo, era la hada más dedicada a sus deberes que conocía y mucho más dedicada a ella de lo que Clarión merecía. Por mucho que la frustrara, la conmovía. Artemis no sería tan estricta si no le importara. No insistiría si no fuera importante. Créeme. Artemis dudó. Lo que vio en la expresión de Clarión debió haberla ablandado, porque se sentó de modo que sus ojos volvieron a estar casi a la altura de los suyos. Mordió la fruta y masticó pensativamente. ¿Qué hay en la frontera que tanto deseas ver? El guardián de los bosques de invierno. La sorpresa se reflejó en los ojos de Artemisa, un cambio tan sutil como las sombras que pasan sobre la luna. Con cautela, preguntó, ¿por qué querrías reunirte con ellos? Creo que sabe cómo derrotar a las pesadillas. Clarión frunció el ceño. Aislar a Wendro del resto de Pexy Hollow no es una opción. Si puedo salvar a más hadas, entonces tendré que intentarlo. Artemis parecía más confundida de lo que Clarión la había visto jamás. Con inconfundible cariño, dijo, siempre has sido tan testaruda. La esperanza se encendió en su interior. Entonces, ¿me dejarás ir? No debería hacerlo, por tu propio bien. No soy ajena a lo que ocurre cuando alguien dirige con el corazón por encima de la cabeza. Artemis sonrió con tristeza, como si estuviera perdida en algún ensueño. La reina Elviña y la comandante Nixade me dieron una segunda oportunidad al nombrarme guardia real. Si te ocurriera algún daño, no sé cuánto me costaría.
A Clarion le sorprendió tanto la vulnerabilidad de Artemisa como su confesión. Artemisa había sido una presencia tan constante que le sorprendió darse cuenta de que había tenido una vida antes de que Clarion llegara. Había cosas sobre ella que no sabía, y que tal vez nunca supiera. No puedo imaginar que alguna vez te guíes por el corazón. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Artemis. Cuando volvió a mirar a Clarion, su fachada estoica había vuelto a su lugar. Pero, solo por un momento, Clarion la había visto de verdad. Eso prácticamente confirmó lo que Clarion había sospechado durante mucho tiempo. Artemisa no había elegido esto, la vida mimada de la guardia personal de una reina en formación. ¿Cuántas veces la había sorprendido Clarion mirando con nostalgia después de las patrullas? ¿Cuántas veces la había sorprendido afilando su espada ya afilada para una batalla que nunca llegaría? De hecho, la vez que Clarion la había visto más viva fue cuando la empujó fuera del camino de esa bestia. Tal vez podría imaginar una versión temeraria de Artemisa, después de todo. Ella no era el tipo de hada que podía dejar que otros arriesgaran sus vidas, especialmente si ella misma podía asumir el riesgo. No me pasará nada malo, dijo Clarion en voz baja. Te juro que nunca haría nada intencionalmente que pusiera en peligro tu posición. Artemis se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un largo suspiro. Si realmente crees que este es el mejor camino a seguir, entonces confío en ti. Confío en ti. Había ansiado oír esas palabras durante mucho tiempo. Ahora que las había oído, apenas podía creerlas. Lo haré, dijo Clarion apresuradamente, aunque solo fuera para mantener la emoción fuera de su voz. Artemisa ya parecía arrepentida. Vete, entonces. Si su majestad viene a buscarte, te daré tus excusas. Clarion le agarró la mano libre y le apretó. Gracias. Artemisa miró fijamente sus manos con una expresión extrañamente nerviosa. Luego, se liberó y reorganizó vuelve a lucir una máscara de profesionalismo. Solo regresa antes de que oscurezca por completo. A solo unos minutos de la puesta del sol, Clarion esperaba en el puente que unía el invierno y la primavera. Se sentó sobre el musgo húmedo que cubría la raíz, dejando que sus pies colgaran sobre el agua. Su reflejo la miraba, rodeado por el aura suave de sus alas en el crepúsculo. Allí, a pesar del peligro que prometía la noche, se sentía casi en paz. Con el tranquilo murmullo del río debajo de ella y la constante nevada del otro lado de la frontera, era. Viniste. Clarion jadeó y estuvo a punto de caer al agua. Cuando se recuperó, levantó la vista y vio a Milori de pie a unos metros de ella. ¿Cuándo había llegado allí? Era como si hubiera aparecido de la nieve misma. Abrió la boca para hablar, pero algo en la suave sorpresa de su rostro le robó las palabras. No sabía si la ofendía o si lo hacía querer. Por otra parte, suponía que no le había dado ninguna razón para esperarla. Se dio cuenta demasiado tarde de que estaba medio tirada en el suelo, mirándolo boquiabierta. No ayudaba que él pareciera casi hermoso a la luz del atardecer. Los copos de nieve se habían acumulado en sus pestañas y brillaban contra su cabello blanco, de modo que parecía dorado por la escarcha. Clarion esperaba sinceramente que el calor que le subía por el sillo ello no le alcanzara la cara. Que la tomaran tan poco digna, no sería bueno. Con un aleteo de sus alas, Clarion se enderezó por completo y flotó sobre el suelo. Con recato, se sacudió la hierba de la falda. Lo hice, dijo. Luego, con más suavidad, me tomó más de lo que pensé que sería. Tuve que averiguar cómo volver aquí de nuevo. Por supuesto, dijo. La última vez que hablamos mencionaste tus obligaciones. Su voz volvió a adquirir un tono irónico. A Clarion le molestó mucho esa insinuación. Fuera cual fuera la idea que tuviera de la realeza de Texie Hollow, en realidad estaba bastante ocupada. No ha sido fácil. Me han mantenido bajo llave y nuestro nuevo toque de queda complica las cosas. Su expresión se suavizó con preocupación. ¿Un toque de queda? Sí. Nos atacaron. Le pareció una explicación insuficiente para lo que había sucedido. El recuerdo le revolvió el estómago de miedo y culpa. Si tan solo hubiera podido detenerlo. 11 hadas han caído en una especie de letargo.
Nuestros curanderos están trabajando para revivirlas, pero, lo siento, dijo como si lo dijera en serio. Peor aún, parecía como si creyera que era culpa suya. Varias hadas de invierno han corrido la misma suerte. Tampoco hemos podido desarrollar un antídoto. Una terrible tristeza se apoderó de él y Clarion tuvo que luchar contra el impulso de, ¿qué, exactamente? No tenía ningún consuelo que ofrecerle. Pero, al menos, podía comprenderlo. Había pocas cosas peores, pensó, que sentirse indefenso cuando otros dependían de uno. Clarion sonrió con tristeza. ¿Aún crees que puedo ayudarte? Sí, lo haré, dudó. Simplemente no pensé que volverías. ¿Por qué lo hiciste? Porque quiero escuchar tu plan. Se cruzó de brazos para protegerse del frío que emanaba de la frontera y de las noticias que tenía que compartir. Como nadie sabe cómo destruir a los monstruos, el Viña pretende atraparlos en el invierno. Va a cortar los puentes que unen el invierno con las otras estaciones. Aún tendrás tu suministro de polvo de hadas, pero... Milori se puso tan pálida como los bancos de nieve. Se sentía menos aislada, pensó, al ver a alguien reaccionar con el mismo horror que ella. Un centenar de emociones y pensamientos pasaron por su rostro, pero al final, todo lo que dijo fue, ¿no estás de acuerdo con ella? Por supuesto que sí. Yo misma vi al monstruo. Cuando cerró los ojos, todavía podía ver la pesadilla, como una imagen residual grabada a fuego en su mente. Puede que no se haya sumido en el sueño, pero aún así la atormentaba en sus sueños. No te dejaré que te ocupes de ello sola. No era lo suficientemente fuerte para proteger a nadie, pero cuando mi magia lo golpeó, no sé qué pasó exactamente. Parecía casi asustada. El Viña me prohibió involucrarme, pero me niego a dejar que siga adelante con esto si soy capaz de destruirlos. Nadie en invierno ha sido capaz de hacerlos retroceder, dijo, casi con asombro. Realmente tú podrías ser la clave. La clave. No lo diría si supiera lo poco que dominaba la magia del talento gobernante. No sé nada de eso. Miró hacia otro lado. Lo único que puedo decir es que se llaman pesadillas. Al menos el Viña me lo dijo. Pero tú ya lo sabías, ¿no? Sí, dijo de mala gana. Sé lo que son. Su predecesor no ha sido sincero con usted, le había dicho. No, ciertamente no lo había sido. Claramente confundiendo su silencio con una traición, añadió, mi conocimiento es incompleto, pero creo que las reinas de Pexi Hollow tienen información que yo no tengo. Pero cuando me di cuenta de que sabías incluso menos que yo, frunció el ceño, como si buscara las palabras adecuadas para hacerle entender. No ha habido mucha buena voluntad entre nuestros reinos. Temía que no confiaras en mí a menos que lo escucharas de la propia reina Elviña. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Supuso que no se equivocaba. Sus hombros se relajaron con alivio. ¿Cómo te enteraste de ellos? Hay un lago congelado en lo profundo de los bosques de invierno que se ha utilizado durante mucho tiempo para contener pesadillas. Mientras Clarion estudiaba su rostro, se dio cuenta de lo exhausto que parecía. Las sombras que se formaban bajo sus ojos sugerían que no había dormido bien en días. ¿Cuánto tiempo había permanecido despierto, preocupado por sus propios súbditos? Por fin han escapado. Como una prisión, murmuró. De repente, se dio cuenta de algo. Entonces tú, sí, dijo con voz cansada. Por eso me llaman el guardián de los bosques invernales. ¿Qué carga tan pesada?, pensó. No era de extrañar que ahora pareciera tan culpable. ¿De verdad creía que era culpa suya? Una parte de ella anhelaba extender la mano para aliviar la tensión de su frente, para ponerle una mano tranquilizadora en el brazo. Ya no era un problema que él pudiera soportar solo. Pero resistió el impulso y, en cambio, con una gentileza que la sorprendió, dijo, quiero ayudarte. Dime cómo. Un pequeño alivio suavizó lo peor de su desesperación. Hay un lugar llamado el Salón de Invierno, donde se guarda una copia de cada texto de Pexi Hollow. Está presidido por un hada conocido como el guardián del conocimiento de las hadas. Hay un libro en su colección que ni él ni yo podemos leer. Él cree que solo la magia del talento gobernante puede desbloquearlo.
¿Todos los mensajes de Pexy Hollow? ¡Qué espectacular! A Clarion nunca más le faltarían respuestas. Pero la sugerencia de que su magia era la clave la atravesó por completo. Con el pequeño poder que podía reunir, era una gobernante con talento solo de nombre. Cuando realmente importara, lo decepcionaría. Pero no tenía sentido decírselo ahora. Es muy fácil, dijo ella, forzando una sonrisa. ¿Me lo traerás? Es demasiado pesado para llevarlo. Además, el guardián es, Milori hizo una mueca, lo que le dijo mucho más de lo que las palabras podrían decir. De hecho, debía ser un hombre gorrión temible para inspirar tanta deferencia en el guardián de los bosques invernales. No sé qué haría si quedara expuesto a los elementos. Es un libro muy antiguo. Bueno, eso sin duda plantearía desafíos. ¿Qué sugieres entonces? Sin dudarlo, respondió, tendrás que venir conmigo al invierno. Su primer pensamiento fue absolutamente no, y su primer instinto fue reír, pero al menos su entrenamiento en el desinterés majestuoso había demostrado ser lo suficientemente eficaz como para ocultar su reacción. ¿Él quería que ella fuera con él al invierno? Era totalmente imposible, suponiendo que fuera siquiera posible. No pudo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz cuando dijo, ¿y cómo propones que lo haga? El guardián me ha dicho que las hadas cálidas solían cruzar al invierno, dijo Milori con incertidumbre, como si le costara creerlo él mismo. Si lo habían hecho, ciertamente no fue en vida de Elviña. Milori no exageraba cuando dijo que el salón de invierno contenía todo el conocimiento de las hadas. La idea de que otros lo hubieran cruzado le provocó un escalofrío. Todas las veces que se había preguntado sobre la existencia de los puentes y había admirado los grabados de las insignias de invierno por todo el palacio. Tenía sentido. Tal vez sus reinos realmente pertenecían juntos. Si puedes encontrar una manera de proteger tus alas del frío, dijo, deberías poder cruzar por un breve periodo de tiempo. En teoría, eso era cierto. Mientras sus alas permanecieran aisladas, no se congelarían. Clarion exhaló un largo suspiro para tranquilizarse. No podía creer que estuviera considerando siquiera un plan tan peligroso después de la promesa que le había hecho. Hecho a Artemisa. Pero si eso protegería a sus súbditos, tanto en invierno como en las estaciones cálidas, no tenía otra opción. Está bien. Aún no sé cómo lo lograré, pero, antes de terminar la frase, la solución se le ocurrió. Petra. Si había un hada con la que podía contar para idear un ingenioso invento, esa era ella. La expectación encendió los ojos grises de Milori. ¿Tienes una idea? Sí, dijo ella de mala gana. Solo implicaría reclutar al hada más reacia a los riesgos de todo Pexy Hollow para que participara en el plan más desacertado que Clarion había ideado jamás. No puedo garantizar nada, pero lo intentaré. Eso es todo lo que pido. Gracias. Hablaba con tanta sinceridad, con tanta esperanza, que casi la hizo sentirse nerviosa. Su gratitud y el saber que alguien contaba con ella tan profundamente, le parecían algo muy preciado. Quería abrazarlo. Por supuesto. Él también debió sentir el peso del silencio. Apartó la mirada antes de romperlo. Supongo que no tenemos forma de comunicarnos mientras tanto. Si quieres, puedo seguir esperándote aquí al atardecer. ¿Todas las noches? Clarion levantó una ceja. ¿Nadie te extraña? Él inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Nadie te sigue la pista? Le preguntó. El calor se extendió por sus mejillas cuando se dio cuenta de lo que había dicho exactamente. Quiero decir, ¿a nadie le importa que vengas a rondar la frontera de la primavera como un fantasma? Si se sintió ofendido, no lo demostró. En todo caso, parecía disfrutar de la relación en la que se habían enfrascado. Si las hadas del invierno supieran que yo estaba, como has dicho, rondando por la frontera, entonces no estarían contentas. Pero ahora es primavera, así que todo está tranquilo. Además, ¿quién está ahí, en realidad, para vigilar lo que hago? Nadie está por encima de mí en posición social, excepto tú. Nadie más que tú. Su corazón se tambaleó al pensar en esas palabras.
Se sintió como si él hubiera tejido algún hechizo, uno que hizo que el mundo se redujera a esto, la nieve cayendo suavemente sobre la tierra y la firmeza de su mirada sobre ella. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y se abstuvo de recordarle de nuevo que todavía no era reina. Se encontró hambrienta de más detalles sobre cómo funcionaban exactamente las cosas en invierno, aunque solo fuera para librarse de esa inquietud. ¿Hubo un guardián de los bosques de invierno que te entrenó? Sacudió la cabeza. Dejó sus notas. Eso es todo lo que tengo. Oh. Clarion no podía imaginar lo difícil que sería tener que improvisar con lo que alguien más había dejado atrás, y hacerlo completamente sola. Los ministros de temporada en las estaciones cálidas eran iguales, uno se desvanecía antes de que llegara otro, los dos nunca se superponían. Pero la reina servía como luz guía y como roca firme, para ayudar a los recién llegados a ponerse de pie. Esta era otra forma más en la que habían dejado que el invierno se las arreglara solo. La culpa se apoderó de su estómago. Milori, que percibió claramente el giro sombrío de sus pensamientos, le dedicó una pequeña sonrisa. Fueron notas muy detalladas, ten la seguridad. Eso la hizo reír a carcajadas. La imagen mental de un Milori recién llegado, agobiado y hojeando un tomo de siglos de antigüedad en busca de respuestas, había atravesado su tristeza como la brusquedad de una lluvia de verano. Bueno, dijo, espero que estuvieran bien organizados. Por tema, respondió solemnemente. Bien. Clarion dudó, repentinamente reacia a irse. Bueno, no debería quedarme. Mi guardia se pondrá fuera de sí si no regreso antes de que oscurezca por completo. Él levantó la vista. Deberías darte prisa, entonces. De hecho, debería. La luna había brillado en lo alto, una delgada media luna creciente, como un ojo que se abre. Te veré tan pronto como pueda. Cuídate, Clarion. El sonido de su nombre le provocó una oleada de calidez, pero duró poco. Cuando parpadeó, él se había ido de nuevo. Solo había dejado atrás un remolino de nieve que brillaba a la escasa luz de la luna. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. A la mañana siguiente, Clarion encontró a Artemisa instalada en las ramas que había justo fuera de su balcón. El árbol de polvo de hadas, evidentemente poseído por alguna chispa de capricho travieso, había hecho crecer un verdadero huerto en miniatura sobre ella. Las bayas de nunca jamás de todos los tonos colgaban tentadoramente de sus ramas, perfumando el aire con una dulzura sutil. Artemisa, ya sea completamente inconsciente o fingiendo no darse cuenta, aparentemente había decidido ocuparse de tallar. Su delgada hoja titilaba a la luz del sol de la mañana mientras trabajaba. Verla llenaba a Clarion de un cariño renovado. Pocos fueron tan confiables. Anoche, Clarion había cerrado las puertas de su balcón detrás de ella justo cuando la oscuridad total se instaló como una fuerte nevada sobre Picciollo. En el momento en que la cerradura hizo clic detrás de ella, captóla un destello de luz de hada en el rabillo del ojo. Artemisa, deslizándose fuera del árbol, como si finalmente pudiera descansar. ¿Y bien? Preguntó Artemis sin levantar la vista. ¿Encontraste a tu guardián de los bosques invernales? A Clarion no le gustó la forma en que su estómago traidor se revolvió ante su elección de palabras. Milori ciertamente no era suyo. No era como si Clarion se hubiera escapado para algún tipo de encuentro. Lo hice. Por fin, Artemis la miró. Había un inconfundible destello de esperanza en sus ojos. ¿Y tenía la información que querías? No exactamente. Aunque tiene una idea de dónde encontrarlo. Clarion apoyó los codos en la barandilla y frunció el ceño mientras apoyaba la barbilla sobre los puños. Ahora, solo quedaba el pequeño asunto de darle la noticia de lo que implicaría exactamente encontrarlo. Apenas había convencido a Artemis de que la dejara visitar la frontera. Reclutarla para un plan para cruzarla. Bueno, eso lo haría con calma. En ese sentido, hay un lugar al que me gustaría ir hoy. ¿Es así? Artemis parecía tan consternada que Clarion no pudo evitar reír. Era raro ver una demostración tan abierta de sus emociones por parte de ella. No hay ningún lugar peligroso, te lo prometo.
Esta vez, me gustaría ir a Tinker's Knock. Necesito pedirle un favor a Petra. Artemisa se animó ante eso, pero rápidamente puso su rostro en neutral. Un favor. Lo mejor es acabar con esto de una vez, pensó. Espero que pueda hacer algo que me permita cruzar al invierno. Artemis casi dejó caer su cuchillo. Lo manipuló torpemente por un momento antes de mirar a Clarion con una mirada de absoluta incredulidad. ¿Qué? Por muy poco tiempo. Añadió Clarion apresuradamente. Necesito leerle un libro. Leer un. Artemis se quedó en silencio y se pellizcó el puente de la nariz. Cuando su brazo cayó flácidamente a su costado, reveló una expresión que sugería que había decidido que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Cuando volvió a hablar, hizo un noble esfuerzo por sonar diplomática. Su Alteza, ¿está segura de que es una buena idea? Confío en su criterio, por supuesto, pero es un viaje muy peligroso. Lo sé, y sé que pido mucho, pero no veo otra salida. Con un suspiro de resignación, Artemis se guardó en el bolsillo tanto su cuchillo de tallar como su pequeña escultura deforme. ¿Vamos a visitar al calderero? Clarion, casi sin fuerzas por el alivio, se dejó caer contra la barandilla. Sí. Gracias. Juntos, se dirigieron a Tinker's Knock, que se elevaba muy por encima de los árboles. Desde ese punto de observación, Texie Hollow era una extensión acolchada de verde intenso y azul brillante. El aire brillaba con cintas de polvo de hadas mientras las hadas pasaban zumbando. Los sonidos distantes de sus risas la alcanzaron desde esa altura y su pecho se encogió de emoción repentina. Algo tan preciado necesitaba protección. De vez en cuando, Clarion vislumbró exploradores aferrados a las ramas más altas de los pinos. Asintieron en silencio al pasar. ¿Ya encontraron algo? No, dijo Artemis con tristeza. No que yo sepa. Parece imposible que algo de ese tamaño pudiera desaparecer sin dejar rastro. Aunque encontraran algo, Artemisa Parek. Ia preocupada. Esa cosa ni siquiera se inmutó cuando fue alcanzada por mis flechas. Pero vi lo que hizo tu magia. Clarion se calentó ante la abierta reverencia en su voz. En verdad, apenas sabía lo que había hecho. En un momento, había sentido casi resignada a su destino, si moría, lo haría protegiendo a otra persona. Lo siguiente, luz dorada, tan brillante como una estrella caída. No sabía que Artemisa había visto eso, considerando que la había derribado al suelo de inmediato. Los raspones en sus codos todavía le dolían. Entonces, ¿entiendes? Dijo Clarion en voz baja. ¿Por qué hago lo que hago? No creo que tengas ni idea de lo que estás haciendo, pero he depositado mi confianza en ti. Artemisa le ofreció una leve sonrisa y luego pareció recordar que había sido casi descarada. En tono grave, agregó, con el debido respeto, por supuesto, Su Alteza. No fue exactamente el voto de confianza que Clarion esperaba, pero por ahora tendría que ser suficiente. Volaron en silencio hasta que llegaron a la cabaña de Petra en su rincón solitario de Tinker's Knock. A la luz de la mañana, el rocío que cubría el techo de paja cubierto de musgo brillaba de manera tentadora. Cuando aterrizaron en el porche, Artemis pasó los dedos por la áspera fachada de piedra de la casa. Con genuina admiración en su voz, dijo, no sabía que el Tinker fuera tan emprendedor. Clarion se permitió una pequeña sonrisa discreta. ¿Nunca la has visto concentrada en algo? En realidad, da bastante miedo. Teniendo en cuenta que el rostro pálido y pecoso de Petra aún no había aparecido en la ventana, probablemente estaba en uno de sus estados de fuga mientras hablaban. De hecho, todas las persianas estaban cerradas, impidiendo que entrara la luz. En serio, podía ser tan intensa. La mayoría de los demás manitas se mantenían bien alejados de su camino cuando estaba absorta en un proyecto. Se convirtió en un hada completamente diferente. El clarín llamó a la puerta. No hubo respuesta, pero se oyó el sonido metálico y el choque del metal contra el metal. Oh, era casi seguro que Petra ya estaba perdida para el mundo. ¿Volvemos en otro momento?, preguntó Artemisa. Oh, no es necesario. Clarion probó el picaporte y descubrió que la puerta estaba desbloqueada.
Artemisa miró fijamente la puerta entreabierta con una expresión de desconcierto y consternación. Era evidente que tenía algunas palabras selectas sobre seguridad que prefería guardar para sí. Clarión abrió la puerta con cuidado y se sintió recibida por una ráfaga de calor y el olor característico de la soldadura. Inmediatamente, a Clarión le empezó a picar el sudor en la nuca. El polvo de hada centelleaba en la sofocante oscuridad de la habitación. Todo tipo de herramientas para las que Clarión no tenía nombre flotaban en el aire, como si las llevara la corriente de un río. Y allí, inclinada sobre su mesa de trabajo y bañada por el cálido resplandor de su forja, estaba Petra. Sus rizos rojos eran salvajes y sus pecas estaban ocultas tras vetas de oro y hollín. Martillaba una fina lámina de metal fundido, dándole forma con una concentración tan completa que Clarión pensó por un momento que no había notado su presencia en absoluto. Clarión, dijo Petra con una voz sobrenaturalmente tranquila. Señaló un artefacto que flotaba fuera de su alcance. Pásame eso. Artemis se colocó junto a la puerta. Clarión le sonrió alentadoramente antes de cumplir con el pedido de Petra. Mientras le entregaba la herramienta, dijo, necesito pedirte un favor. Petra emitió un sonido distraído para indicar que la escuchaba, pero no la miró. Al menos, Clarión no creía que lo hiciera. Llevaba las gafas de seguridad que había ideado con la ayuda de un talento acuático el año pasado. Habían fijado gotas de rocío, teñidas de negro con bayas de espino y cáscaras de nuez, a marcos de metal. Así, Clarión no podía verle los ojos en absoluto. Necesito que me ayudes a cruzar al bosque invernal. Ah. Petra se tambaleó hacia atrás desde su mesa de trabajo y casi se estrella contra la pared. Sus gafas de seguridad cayeron de lado sobre su rostro y las lentes con forma de gota de rocío estallaron por el trato brusco. El agua goteó por sus mejillas y dejó manchas negras detrás, pero su sorpresa fue tan grande que apenas pareció notarlo. ¿Qué? Yo dije, ya te he oído, dijo Petra con tono sombrío. Por fin, se limpió los restos de las gafas con el dorso de la mano. Lo que no entiendo es por qué quieres ir a Winter. Porque es por una muy buena razón, intentó decir Clarión. Pero va contra las reglas. Cruzar la frontera no está prohibido. Técnicamente no lo estaba. Sin embargo, era mortal si no se tomaban las precauciones adecuadas, lo que lo convertía en un destino poco popular. Quizás no sea para mí, dijo Petra, pero casi seguro que sí lo es para ti. Me inclino a estar de acuerdo, dijo Artemisa dolorosamente desde el fondo de la sala. Petra gritó sorprendida. Luego, cuando se dio cuenta de quién había hablado exactamente, el color desapareció y luego se le subió a las mejillas. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Artemisa miró por encima del hombro, como si alguien más pudiera haber provocado tal reacción. Cuando se dio la vuelta, tenía una expresión bastante nerviosa. Se aclaró la garganta y luego dijo, acompañando a su Alteza, que insistió mucho en este curso de acción. ¿Puedes ayudarme o no? Petra la miró boquiabierta. ¿Estás involucrada en esto? Artemis suspiró. Desafortunadamente, y ahora tú también lo eres. Nadie tendrá que saber que fuiste tú quien me ayudó, interrumpió Clarión antes de perder totalmente el control de la situación. Petra golpeó con el martillo a Clarión. Todavía no he aceptado. Siempre tienes algún plan descabellado, y esta vez, yo. Clarión la agarró de la muñeca y la bajó. Ella había comenzado a agitar el martillo de manera bastante amenazante. Las pesadillas vinieron del invierno. Si puedo cruzar la frontera e investigar, tal vez pueda evitar que vuelva a suceder algo como lo que sucedió. Y lo que es más importante, puedo convencer a Elviña de que no necesita seguir adelante con su plan. Eso no me hace sentir mejor, gruñó Petra. Si acaso, me hace sentir peor. Podrías haber muerto el otro día, Clarión, ¿y ahora quieres volver a lanzarte en su camino? No seré yo quien te deje hacerlo. La ternura y la frustración se hicieron un nudo en el interior de Clarión. ¿Y quieres vivir toda tu vida así? ¿Preocupada de que te puedan atacar en cualquier momento? ¿Siendo escoltada a todas partes? No, dijo Petra en voz baja.
Puedo detenerlo, dijo Clarion, apretándole el antebrazo. Pero necesito tu ayuda. Por favor. Petra se frotó los ojos con las palmas de las manos. ¿Por qué yo? No tengo talento para la costura. Si quieres mantener tus alas aisladas, la forma más fácil es vestirte para el frío. Como si se hubiera dado cuenta de algo por primera vez, su expresión se iluminó. ¿Por qué no le preguntas a Patch? Así podemos fingir que nunca tuvimos esta conversación. Patch tenía talento para la costura y había confeccionado varios vestidos para Clarion a lo largo de los años. ¿Pero un abrigo de invierno? Patch nunca aceptaría una petición tan ridícula sin una explicación, y se lo diría a Elviña de inmediato si Clarion le daba una. Patch también tenía tendencia a mirar fijamente sin pestañear cuando le hablaban, eso inquietaba a Clarion, sentir como si su alma estuviera siendo medida con cada palabra. Podría, dijo Clarion con voz pausada. Pero Patch no es el mejor manitas de Pexy Hollow. Petra se pavoneó. Bueno, yo. Clarion tomó una de sus herramientas del aire y la hizo girar distraídamente entre sus dedos. A menos, por supuesto, que no creas que estás preparada para la tarea. Deja eso, se quejó Petra. Y por supuesto que lo haré. No será un desafío a nivel práctico. Puede que no se vea elegante, pero, no me importa, dijo Clarion, quizás demasiado entusiasmado. ¿Puedes hacerlo? Tengo muchas otras cosas que hacer, ¿sabes? Pero supongo que puedo hacerlo. Petra palideció y luego se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que esté haciendo esto. Por favor, no hagas que me arrepienta. No lo haré. Clarion apoyó la cabeza en su hombro. Gracias. Me debes una, murmuró Petra. Me debes mucho. Clarion sonrió a pesar de sí misma. Lo sé. Esa noche, Clarion fue a la frontera. No sabía exactamente qué la poseía. No era como si tuviera algo terriblemente urgente que compartir con Milori, pero no podía negar el vértigo que había brotado dentro de ella por las pequeñas victorias de hoy. Por primera vez desde que surgieron las pesadillas, tenían un camino a seguir. Además, había algo en la idea de él, rondando la frontera en soledad hasta que ella regresara una vez más. Lo había hecho todas las noches durante una semana, por supuesto, pero parecía tan terriblemente triste. Si así lo deseaba, ninguno de los dos tendría que estar solo. Llegó justo cuando el cielo empezaba a teñirse de un rosa apagado. Al otro lado de la frontera, los pinos y abedules dibujaban siluetas irregulares contra el sol poniente. Esta vez, Milori ya estaba allí. Estaba sentado en el puente, con un libro abierto en la mano. Palma. La luz menguante lo cubrió de oro y bailó sobre la nieve recién caída, hasta que todo el mundo pareció brillar. Nunca antes se le había ocurrido lo hermoso que era el invierno. Milori se volvió hacia ella en ese preciso momento, como si ella lo hubiera llamado por su nombre. Claramente, no había tenido tiempo de protegerse, porque su expresión se transformó en algo que ella no sabía cómo interpretar. Parecía casi deslumbrado, como si hubiera estado mirando directamente al sol. Por un momento, olvidó cómo respirar. Pero cuando parpadeó, su rostro había vuelto a adoptar una agradable neutralidad. Tal vez se había imaginado esa mirada de ensueño. Convencerse de eso hizo que fuera mucho más fácil recuperar el sentido. Clarion se apeó en el puente. Esforzándose por mantener la voz serena, dijo, «Buenas noches». «Buenas noches». Cerró el libro. Una rápida mirada a la tapa reveló que se trataba de algo que ella no reconoció, pero el lomo delgado y dorado le recordó los volúmenes guardados en la sección de poesía de la biblioteca. Pensó en preguntarle al respecto, pero él le dijo, «No esperaba que volvieras tan pronto». No parecía disgustado, pero el reconocimiento la avergonzó más de lo que quería admitir. Tal vez debería haber esperado 1 o 2 noches antes de volver corriendo. Pero si iban a trabajar juntos de manera eficaz, la conveniencia no era algo de lo que avergonzarse. Ella adoptó un tono fingido de ofensa. Entonces me has subestimado. Un error que no volveré a cometer. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de sus labios, una sonrisa que Clarion intentó no notar.
¿Qué has logrado en un día? Ella alisó un pliegue invisible de su falda. He encontrado una manera de cruzar, pero pueden pasar algunos días antes de que pueda intentarlo. Es una gran noticia, frunció el ceño pensativo. ¿No has tenido ningún problema? Has mencionado obligaciones. Cierto, suspiró con tristeza. Esos. El silencio descendió sobre ellos mientras ella consideraba qué decirle. El silencio nunca la había desconcertado, pero Clarion se encontró ansiando llenarlo. Ella y Milori nunca podrían ser nada parecido a amigos. Pero allí, en el crepúsculo, el espacio entre ellos era tan bueno como una pared sólida, nada parecía completamente real. ¿Qué daño podía causar fingir? Lentamente, Clarion se sentó en el puente junto a él hasta que se sentaron casi hombro con hombro. La magia que fluía a través de las raíces del árbol de polvo de hadas le calentó las palmas de las manos y la conectó a tierra. Desde tan cerca, podía ver los copos de nieve acumulándose en su cabello blanco y las sombras de plumas que sus pestañas proyectaban sobre sus pómulos. Ese pensamiento problemático resurgió, sin que nadie lo pidiera, hermoso. Y es peligroso, se recordó. Nunca me había dado cuenta de todo lo que implica planificar una coronación. Apoyó la barbilla en las manos y miró su reflejo vacilante en la superficie del río. Todos quieren mi opinión sobre cada detalle, pero apenas puedo asimilar que vaya a suceder. Las expectativas. Parece mucha presión. Clarion lo miró, sorprendida por la genuina comprensión en su voz. Con timidez, se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Lo es. Pero no viniste aquí a escuchar mis problemas. No todo es estrés. Hay un baile de coronación la noche de la próxima luna llena, justo una semana antes de mi coronación. Milori entreabrió los labios como si quisiera decir algo pero se contuvo. Al final dijo, haremos una reunión esa misma noche. Clarion se animó. ¿En serio? Por supuesto, sus ojos brillaron con una alegría silenciosa. Tu inminente coronación merece un reconocimiento. Nunca perdemos la oportunidad de celebrar en invierno. Ella resopló con incredulidad y sin elegancia, pero no podía obligarse a preocuparse demasiado. Había aprendido que Milori tenía un sutil sentido del humor, pero no podía imaginarlo en un baile. En las estaciones cálidas, las fiestas se prolongaban durante horas, llenas de espectáculo, baile y ruido. Mientras tanto, el invierno y su guardián le parecían las aguas tranquilas de un estanque. ¿Incluso tú? Incluso yo, respondió con una seriedad que sorprendió a Clarion. Ella escuchó con claridad lo que no había dicho, érase una vez. Se dio cuenta de que echaba de menos el cálido destello de diversión en sus ojos y pensó en lo que podía hacer para recuperarlo. Se ajustó la falda para poder sentarse con las piernas cruzadas y se inclinó para mirarlo. ¿Y qué tipo de cosas haces en un baile de invierno? Milori sonrió ante su entusiasmo. Me imagino el mismo tipo de cosas que uno hace en un baile de temporada cálida. No estoy tan segura. La curiosidad brotó en su interior, demasiado urgente como para reprimirla. Te recuerdo que no sé absolutamente nada sobre Winter. Milori se quedó. En silencio por unos momentos, su mirada buscó la de ella. ¿Qué quieres saber? Todo. Admitirle que siempre se había sentido atraída por su reino la hacía sentir terriblemente expuesta. Pero ahora, por fin, podía tener respuestas a todas las preguntas que había tenido desde que llegó. ¿Pero por dónde empezar? No lo sé. ¿Qué tipo de talentos tienes? Son demasiados para enumerarlos todos. Tenemos talentos para el hielo, talentos para los copos de nieve, talentos para los glaciares, talentos para los carámbanos. A Clarion le daba vueltas la cabeza mientras seguía repitiendo las cosas. ¿Cuántas complejidades podría haber en el agua congelada? ¿Y tú? La sorpresa suavizó sus rasgos. No sé si existe un nombre para lo que soy. Seguramente la hay. Cada talento tenía un nombre, y en los raros casos en que el talento innato de un hada se convertía en algo más especializado, casi siempre sabían intuitivamente cómo llamarlo. Qué extraño, entonces, que se le escapara. Talento de guardián parecía ser el nombre más simple, pero parecía inadecuado.
Había algo en el que la molestaba, como un cuadro colgado torcido en la pared o un suéter que no le quedaba del todo bien. Además, dejaba demasiadas cosas sin explicar. Vigilar las pesadillas no puede ser el único objetivo de tu trabajo, insistió. ¿Quién da la bienvenida a los recién llegados? Sí. Su respuesta la electrizó. Se sentó más erguida. ¿Y quién coordina los preparativos para llevar el invierno al continente? Supongo que sí, dijo con cautela, pero es una parte muy pequeña de mi función. Mis deberes como guardián de los bosques de invierno tienen prioridad sobre todo lo demás. Tienes responsabilidades similares a las de Elviña. Al comprenderlo, Clarion se giró para mirarlo de frente. Sus ojos reflejaban su brillo, ardiendo aún más con su emoción. Quizás también tengas talento para gobernar. ¿Naciste de una estrella? Milori dudó. No, no lo era. Ya veo. De todas las cosas, la decepción surgió dentro de ella. Clarion se la tragó lo mejor que pudo. Qué tontería, esperar que hubiera alguien como ella además de Elviña. A medida que el aura la oscuridad que la rodeaba la hizo sonreír con incertidumbre. Ahí se va esa teoría. Lamentó no haber podido ser de más ayuda. No hay nada por lo que disculparse. No saberlo no me molesta, dijo con dulzura. ¿Estás bien? Estoy bien. Clarion desvió la mirada hacia el bosque de invierno, incapaz de soportar la insoportable seriedad de su mirada. La nieve se movía con el viento y se derretía en cuanto se acercaba a la frontera. Pensé que tal vez habría alguien más como yo en invierno. Tiene sentido que no la haya. Ser una buena reina significa ser tan fría y distante como una estrella. Con el rabillo del ojo, vio su reacción. Todo su cuerpo se movió hacia atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Eso es lo que crees? ¿Creía ella? Lo que ella personalmente creía era irrelevante. Eso es lo que siempre me ha enseñado Elviña, dijo, entrelazando los dedos sobre el regazo. Pero yo nunca he sido así. Siempre he querido cosas que no debería. Es mi mayor defecto. Lo es. Entiendo la necesidad de esa visión del mundo, pero, cuando se atrevió a levantar la vista de nuevo, la visión de él le quitó el aliento. El sol poniente lo pintaba con sombras duras. ¿Qué daño hay en desear que las cosas fueran diferentes? ¿La necesidad de esa visión del mundo? Clarion sintió el peso de sus palabras como un cuchillo en el corazón. Tal vez él no fuera un gobernante con talento como ella. Tal vez no habían pasado exactamente por las mismas cosas. Pero en ese momento, no importaba. La forma del dolor de él coincidía con la de ella. Milori estaba igual de sola que ella. Anhelaba apoyar su mano sobre la de él, pero se sentía anclada en ese lugar. Durante mucho tiempo había deseado que alguien la viera, que la viera de verdad. Ahora que alguien podía hacerlo, comprendía lo aterrador que sería permitirlo, y cuanto más complicada sería toda esta misión. Siempre he querido cosas que no debería. Nunca me había parecido tan cierto. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias.